Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Prendamos la cámara, por favor. A ver, chicos, vamos a hacer una pequeña revisión de la clase anterior. Diego Shingret. Sí. Coméntenos acerca de las fuentes de voltaje de corriente directa. Fuentes de voltaje directo. Sí. Ya. Son como dispositivos. Que, o sea, es como una fuente de poder que puede ser de varios tipos. En plan de eh, térmica, eléctrica, atómica. Y la mayoría de estas pues tiene el circuito eléctrico, el cual convierte la electricidad de un voltaje de corriente y a un voltaje de corriente directa. Y eso, por ejemplo, en nuestras casas tenemos eso, el voltaje y la corriente es alterna, ya que pues varía a medida de la frecuencia. Y eso, no sé más. Tiene apagado el micrófono, ingeniero. Perdón. Pero coméntenos sobre la diferencia que existe entre una fuente de corriente directa ideal, que la modelamos nosotros de forma eléctrica, y la real. ¿Cuál es la diferencia entre la ideal y la real? La diferencia es, sería como que ambas suministran diferente intensidad, podría ser, tal vez, o no. Ya. Las resistencias, tal vez. A ver, Diego, nada más. Eh, Podría ser también mm, Andrea, ¿te puede sí, la ayudar? verdad. Andrea Yepes. Bueno, en la fuente ideal constaba de la fuente de voltaje y en los extremos se conectaba su resistencia, no, una carga, perdón, y en la real, en la fuente bueno, la resistencia de la fuente se conectaba en serie y en los extremos una carga. Ya. O sea, la diferencia es que la real tiene una resistencia interna. ¿Y a qué se debía esta resistencia interna? Que es el voltaje. No. Yo le puedo decir. A ver, Andrea, nada más.
A ver, Andrea, ¿cuál es la característica que se tiene que tener en la resistencia de carga para tener al menos el 90% del voltaje de la fuente? Que la carga debe ser mucho más grande o mayor que la, que la resistencia interna, Ya, pero ¿qué tan grande tiene que ser? 10 veces más grande, por lo menos. Ya. A ver, ¿quién quería participar? Karen. Sí, A ver, usted nos quería comentar algo. que la resistencia interna del voltaje es por su composición química o física. Ya. Em, ¿Y la fuente de corriente? ¿Cuál es la diferencia entre la real y la ideal? La fuente de corriente ideal. Fuente de corriente directa. Hace un momento hablamos de la fuente de voltaje, ¿no? Sí, Ahora le consulto de la fuente de corriente. la fuente de corriente que si la fuente, la resistencia interna de la fuente es más grande que un resistor de carga, la fuente de la práctica se aproxima a la fuente ideal. A ver, repítame. Si la resistencia interna de la fuente es mucho más grande que un resistor de la carga, la fuente de práctica se aproxima a la fuente ideal. Ya. Em, ¿Cuántas veces tiene que ser? Más, 10 veces menor, menor o mayor. menor. Pero me está hablando de la resistencia interna, Sí, de la resistencia interna. segura. Sí. O sea, la resistencia interna tiene que ser 10 veces menor a que la resistencia L, perdón, la carga. Segura. No, es al revés. La resistencia de la carga, o sea, la resistencia de la carga tiene que ser 10 veces mayor a la resistencia de la fuente. Perdón, tiene que ser 10 veces menor a la resistencia de la fuente. Yo le dije menor. Sí, pero usted me dijo, tiene que ser 10 veces menor la resistencia interna respecto a la carga, pero es al revés. La carga tiene que ser 10 veces menor a la resistencia de la fuente. Al principio me dijo bien, me dijo que la resistencia de la fuente tiene que ser más grande. Entre más grande es, yo voy a aproximar a al voltaje de la carga. Eso me dijo, ¿no? Sí, no Ya, me confundí. claro, entonces, por eso. Ya, ahora, otra consulta. ¿Cómo se modela las resistencias internas? La resistencia para sacar para la corriente. Digamos, ¿cuál es la diferencia, digamos, de la resistencia interna en una fuente de voltaje y en una fuente de corriente? Que la resistencia interna para la corriente es en paralelo y para el voltaje es en serie. Ya, gracias. Listo. A ver, Mauricio Vázquez. Sí. A ver, Mauricio, coméntenos cómo yo puedo convertir una fuente real de voltaje a una fuente real de corriente. ¿Cómo puedo convertir una fuente real de voltaje a... ¿Qué disculpe?
una fuente real de voltaje que me dijo, disculpe. ¿Cómo yo convierto una fuente real de voltaje a una fuente real de corriente? No. No, Jovin, Urrego. Primero se tendría que calcular la intensidad que esa fuente de voltaje produce, la intensidad de corriente, ¿Y cómo la calculo? que sería con la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia RS, sería la resistencia interna RS. Ya. Y luego poner RS en paralelo. ¿Tiene que calcular una nueva resistencia interna o se usa la misma? ¿Qué? ¿Se tiene que calcular una nueva resistencia interna de la fuente o se usa la misma resistencia? Tiene que ser la misma, tiene que ser equivalente a RS. Ya. Y me decía que se conecta en serie o en paralelo. Para la fuente de corriente sería en paralelo. Ya. Gracias. Listo. A ver, chicos, vamos. Vamos a tratar por acá rápidamente un temita también que ya los compañeros habían expuesto para el día de mañana ya continuar con las exposiciones con los siguientes grupos. Vamos a hacer por aquí unos pequeños ejercicios. A ver, compartirles por acá. Listo, chicos, a ver. Entonces, hasta este momento hemos visto lo siguiente. Hemos visto, por ejemplo, lo que son las fuentes de voltaje. Aquí le voy a conectar a tierra. Voy a conectar por acá unas resistencias. Así más o menos. Bien. Entonces, esta es una fuente de voltaje. Vamos a ponerle un voltaje de fuente. Entonces, según lo que hemos analizado hasta el momento, nosotros podemos calcular las corrientes. Por ejemplo, vamos a poner unos nombres por acá. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces aquí, en esta corriente que circula por la resistencia 2, ¿cómo la calculaba yo? Tendría que calcularla. Primero, tenía que esto de aquí, bueno, si yo tenía aquí el voltaje de la fuente, ¿no? Tenía que esto yo convertirlo a un circuito equivalente con una resistencia total, ¿no? Que la calculaba en este caso. Bueno, en este caso sería R1, que estaría en serie, con el paralelo en cambio, ¿no? De R2 paralelo con R3. Así, ¿no? Ustedes ven, estos dos están en paralelo, ¿no? Yo lo puedo volver a dibujar así, ¿no es cierto? Están en paralelo. Pues con esta resistencia total y este voltaje de la fuente, yo calculaba aquí esta corriente, ¿no? Que sería la corriente total del circuito. Entonces yo regreso con esa corriente total
Lo que hacía es aquí, esta corriente total que iba a fluir, ¿no es cierto? Por esta rama. Y aquí, en cambio, yo puedo utilizar la ley de Kirchhoff o divisor de corriente para calcular, en cambio, cómo estas corrientes se dividen, ¿no? En una corriente 2 y en una corriente 3. Listo, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede si yo tuviera, voy a volverlo a escribir por acá, esta resistencia solamente la voy a poner acá, pero está en paralelo, ¿no? Y aquí voy a poner otra fuente de voltaje. Así. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la corriente aquí en la resistencia 2? Esta corriente I2. ¿Cómo la podría calcular entonces? Ya tomando en cuenta dos fuentes de poder. Ahora, podría ser igualmente, podría ser una fuente de voltaje igualmente, o una fuente de corriente. ¿Sí? Podría ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Entonces, ¿cómo calcularía aquí esta corriente? Tal vez transformando ambas fuentes a un mismo tipo, por decir, fuente de voltaje y de ahí realizar la suma dependiendo de la forma en la que esté conectado y ya conociendo el voltaje total o la intensidad total, le haríamos el cálculo por ese punto. A ver, repítame, Patricia. ¿Mande? ¿No puedes repetir? O sea, transformar la fuente de voltaje en este caso a una fuente de intensidad y de Ya. ahí realizando la suma, depende de cómo están conectadas las fuentes, realizar la suma, digamos que la intensidad 1, intensidad más intensidad 2, y después hacer el cálculo de cómo sería pasando a través de este circuito, en este caso la resistencia 2. Ya. Puede ser una forma. Pero mire que aquí yo tengo unas resistencias. Esta resistencia de acá y esta resistencia de acá. Y eso, digamos, de hacer los cálculos podría ser si es que fuera aquí, digamos, una fuente de voltaje. Bueno, lo que le entendí es que, digamos, podría sumar las fuentes, me decía, ¿no? O restarlas. Sí, pero si son dos fuentes diferentes, simplemente las transformamos con la fórmula de voltajes igual intensidad ¿Ya? por resistencia de la de Ohm. Ujú. Pero mire, en este caso yo no puedo sumarles, en el caso del voltaje. ¿Cómo sumo yo aquí esta fuente 2, esta fuente 1? Si yo tengo aquí unas resistencias en el centro. Sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, lo transformamos en fuentes de corriente ¿Ya? y de ahí haciéndole la suma, como está en paralelo, creo que era la suma de la intensidad, entonces eh, sería fuente de corriente 1 más fuente de corriente 2 y Ujú. viendo cómo se comporta en este caso en cada uno de los circuitos, que le afecta a la intensidad al menos solo los circuitos en paralelo. Ujú. ¿Ya? Sí, podría ser una forma. ¿Alguien más? Eso ya lo dieron los compañeros en la exposición. A ver, aquí se usaba justamente este teorema de la superposición. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste ese teorema? A los compañeros ya lo explicaron en la exposición. Entonces, consiste en analizar yo aquí, en este caso, tendría que hacer una suma. Digamos, aquí la corriente en 2 sería así. Sería la suma de la corriente que es generada de la fuente 1. Es decir, aquí, esta corriente, ¿no es cierto? Aquí se va a generar una corriente, ¿no? Una corriente total, y aquí va a pasar una corriente I2 con respecto, vamos a ponerle a la fuente de voltaje 1. Sería así, ¿no? Y por acá también, ¿no? Se va a generar una corriente que también va a fluir por acá, que sería la corriente 2 en cambio de la fuente 2. Yo tendría que sumar aquí las dos fuentes, ¿no? Entonces, la suma de las dos fuentes, de las dos corrientes, con respecto a cada una de las fuentes, sería la corriente total que yo tengo aquí en I2.
¿no es cierto? Así vendría a ser. Ahora, ¿cómo yo calculo entonces esta corriente por cada una de las fuentes? Entonces, lo que decían los compañeros es que para eso hay un procedimiento. Este procedimiento es analizar el circuito con cada una de las fuentes individualmente. Y la otra fuente lo que se hace es reemplazarla por su resistencia interna. Por ejemplo, si yo analizo aquí primero esta fuente, pues yo lo voy a volver a escribir. Voy a poner así, ¿no? Entonces sería el voltaje de la fuente 1. Acá tendría la resistencia 1. Acá tendría la resistencia 2. ¿No es cierto? Acá tendría la resistencia 3. ¿Y aquí qué me dice? Entonces voy a reemplazar. Me dice que esta de aquí, yo reemplace por mi resistencia interna. O sea, yo tendría que aquí reemplazar, como esto está en serie, tendría que reemplazar por la resistencia de la fuente. Así, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Esta resistencia de aquí, en este caso, cuando hablamos de una fuente de voltaje, vamos a poner por acá. Yo tengo así, ¿no? Una resistencia en serie. Entonces, ¿qué pasa si yo esta resistencia de aquí hago que tienda a 0? O sea, yo le saco aquí el límite cuando esta resistencia interna tiende a 0. ¿Sí, no? ¿Por qué a 0? Porque según lo que habíamos visto, que decíamos que en la fuente de voltaje, esta resistencia tiene que ser lo más pequeña posible a esta fuente de carga, ¿no? Para yo aquí tener aproximadamente el voltaje de la fuente, ¿no? Yo tendría que esta resistencia interna ser lo más pequeña posible. Entonces, por eso le estoy poniendo aquí que cuando esta resistencia tiende a hacerse 0. ¿Qué pasa cuando tiende a hacerse 0? En ese caso, ¿no es cierto? Sería como que yo tuviera un conductor, ¿sí? O sea, es como que tuviera un interruptor cerrado. O tener un cable, ¿no? Aquí decimos que un cable tiene una resistencia, en este caso de 0, ¿no? Aunque obviamente ustedes saben que siempre un conductor va a tener un poco de resistencia, aunque sea bien poquísimo, pero siempre va a haber una pequeña cantidad de resistencia, ¿no? Pero nosotros vamos a decirlo en este caso, pues que en este caso la resistencia 0 es cuando yo tengo un circuito cerrado y aquí está circulando la corriente. Ahora, ¿qué pasa en cambio con una fuente de voltaje? Perdón, una fuente de corriente. Aquí yo tendría en cambio una resistencia en serie. Esta era la resistencia de la fuente. Y aquí yo le ponía en paralelo, entonces, la resistencia de la carga, ¿no? Y aquí en cambio al revés. Sí, aquí yo tenía en cambio que la fuente de voltaje, la fuente interna, perdón, la resistencia interna, tiene que ser lo más grande posible con respecto en cambio a la carga. Para que la mayor parte de la corriente en cambio, digamos, fluya por acá. Es decir que esta corriente de la fuente, la corriente de la fuente, pongámosle, sea aproximadamente igual a la corriente que circula por la carga. Entonces, en ese caso, entonces, ¿qué debería ser? Esta resistencia, en cambio, esta resistencia interna debería acercarse, en cambio, al infinito. ¿Sí? Ser mucho más grande. Entonces, eso matemáticamente, ¿qué quiere decir? Que si yo tiendo al infinito esta resistencia, aquí en cambio va a haber un circuito abierto. Es decir, no va a haber conducción. Es como si yo tuviera aquí un interruptor. Así, ¿no? Pero está abierto. Entonces tengo aquí una resistencia infinita. ¿Sí? No tengo ningún tipo de conexión en este caso, ¿no? Es como que yo tuviera aquí aire, ¿no? Entonces no hay conducción. Entonces, aplicando esto de aquí, es que justamente en la parte de superposición que me dice, yo voy a reemplazar en este caso
esta fuente de aquí, ¿no es cierto?, la iba a reemplazar. A ver, acá. Esta fuente de aquí la iba a reemplazar por su resistencia interna. Como es una fuente de voltaje, entonces la resistencia interna decíamos que tiene que ser igual a 0. Entonces, por eso es que aquí lo que hacemos es reemplazarle por un circuito cerrado. ¿Sí? Entonces, hago ese reemplazo y de aquí sí ya calculo esta corriente. Esta corriente 2 con respecto al voltaje de la fuente 1. ¿Sí? Ese sería el primer paso. El segundo paso sería algo similar. En cambio, con la fuente 2 voy a calcular la incidencia, que sería la resistencia 3, la resistencia 2, la resistencia 1, y aquí igual reemplazaría, ¿no? En este caso, reemplazo por su resistencia interna, que sería un circuito igual cerrado, ¿no? Así. Y encontraría aquí, en cambio, esta corriente, ¿no? Esta corriente 2 con respecto, en cambio, a la fuente 2. Y al final lo que hago es sumarles, ¿no?, las dos corrientes que obtengo, y ese sería mi resultado de mi corriente total. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí, en vez de tener una fuente de voltaje, yo hubiera tenido una fuente de corriente? ¿Sí? Entonces acá, en cambio, tendría que haberla reemplazado por un circuito abierto. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Ahora, bueno, para hacerle un pequeño pause aquí en esta parte de la superposición, les voy a comentar algo por acá, porque tal vez les puede servir en la parte práctica profesional suya. Ustedes quieren, por ejemplo, medir si un cable tiene conducción. Vamos al laboratorio a ver si es que podemos. Ustedes quieren ver si es que de un punto a otro hay conducción. Es que un cable, o digamos si es que tienen dos extremos de un cable, quieren saber si es que se trata del mismo cable. Ustedes, digamos, no le pueden dar el seguimiento porque, digamos, que esté internamente, algo así. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que ustedes estén en su casa, ¿sí?, y tienen aquí la pared. Y aquí tienen un toma corriente. Digamos, ustedes están obviamente desconectado a la energía del medidor, ¿no? Sin energía a la casa. Digamos que aquí ustedes tienen un toma corriente, tienen unos cables, pero son unos cables, digamos, del mismo color. Entonces quieren saber acá, y acá hay otra caja, también con dos cables. Entonces ustedes quieren saber cuál cable es cuál. Digamos, quieren saber, digamos, son del mismo color, ustedes no pueden distinguirlos. Entonces, ¿cómo harían aquí para saber, digamos, cuál cable, digamos, pongámosle un nombre, este cable 1, cuál es acá? Podemos medir continuidad. Ya. Con multi- ¿Cómo sería? ¿Cómo le miden la continuidad? con un multímetro y voy a Ya. medir los cables. Ya. Con un multímetro, si la resistencia es infinita, entonces no están conectados. Ya. Exacto. ¿Y cómo les daría eso en el multímetro? A ver, hagámosle acá en el laboratorio a ver si es que hay cómo. Dependiendo del multímetro, creo que tienen una que pita cuando existe continuidad. Patricio, sí, también hay una opción. A ver, vémosle por acá. Vamos a simular que yo tengo aquí, digamos que conecto esta punta con esta punta. Digamos que aquí yo no sé cuál es cuál, ¿no? Pero suponiendo que esta es la 1 y esta es la 2. Ya, digamos que yo midiera esta punta, aquí la 1, pero la midiera acá con la 2. Pues no habría conducción, ¿no? Entonces sería algo así. Si yo simulo, voy a poner acá el multímetro. Voy a poner, digamos, aquí este conductor. Y digamos, yo lo voy a poner acá, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces obviamente no va a haber conducción. Voy al multímetro.
Entonces, una forma es medir yo la resistencia. Le voy a poner resistencia. Realizo medición y me sale, miren, este parámetro, 0L, que es lo que mencionaba uno de los compañeros, ¿no? Esto de aquí me indica infinito, ¿sí? En el multímetro. O sea, lo que me está diciendo es que no tengo continuidad en los extremos, ¿sí? Que obviamente aquí no están conectados, ¿no? No tienen, digamos, ninguna conexión las dos puntas. Como el ejemplo que les puse, ¿no? Es como si yo midiera aquí el 1 con el 2. No hay continuidad. Ya, ahora, si digamos que yo le atino, ¿no? Le pongo en cambio el 1 y el 1. Es como que yo estuviera midiendo acá, ¿no? Así sí hay continuidad en estas dos puntas. Entonces, ¿cómo debe medirme acá? Mire, me da un valor de resistencia. Siempre va a tener un valor, aunque sea bien pequeñito, un valor. Miren, en este caso es de 301 miliohmios. Sí, es una resistencia muy pequeñita. ¿Sí? Entonces me está diciendo que sí, en este caso yo tengo continuidad en estos dos cables. Esa sería una forma. Otra forma que decía Patricio es esta de acá. Esta de aquí, bueno, es para medir diodos, pero también tiene esta opción. No sé si ven aquí este símbolo que son como unas onditas. Lo que me quiere decir es que me va a generar un sonido, un pitido, al momento en que yo tenga continuidad. Entonces, acá, digamos, ¿no? Obviamente, creo que no, este laboratorio no me presenta, pero si yo estuviera aquí utilizándolo, o si alguien tiene la oportunidad o déjenme ver, creo que tengo por acá un multímetro para que le vean. Bueno, veamos la medición. Miren, bueno, en este caso no me da nada, ¿no? Déjenme ver, yo tengo por acá un multímetro justamente. Ya. A ver, no sé si se ve, sino que para que se vea, espérenme a ver si es que me conecto por acá con mi otra cuenta. Para los que no han usado estas opciones del multímetro. A ver, ¿dónde está? Me parece que también solo con conectar o hacer tocar positivo y negativo ya suelta pues, el pitido. Ujú. Sí, es justamente lo que les voy a mostrar ahorita. Déjenme ver nomás por acá. Ya. Electricidad. Ya. Bueno, estoy conectado con mi celular. No sé si pueden ver en otra pantalla. CFIP. Mm, Justamente una llamada. Ya, ahí, ¿no? Déjenme ver si es que puedo. Mm, Ya, ahí cambié de cámara. Entonces, miren, aquí tengo un multímetro. Aquí ya lo enciendo. Sí, ahí si le pueden ver. Espérenme para...
Espérenme para cambiar mejor el audio para aparecer por acá. ¿Sí me escuchan? Sí, pero ¿Me escuchan ahí? sí, Ya. A ver, entonces, miren, aquí es el multímetro, ¿no? Pues bien, lo enciendo. Aquí tengo varias opciones. Voy a ponerle, no he tenido esta opción. No creo que pita aquí. A ver. No, no tengo. No he tenido. Pero mira acá. Pues miren, voy aquí a conectar las dos puntas. Conectar las dos puntas. Estoy en la opción, miren, de diodo. Sí, entonces conecto las dos puntas. Miren, cuando está abierto, también es otra forma de medir. Cuando está abierto, si no tengo conducción, tengo un 1. En cambio, cuando yo conecto, en este caso voy a conectar las puntas, ¿no? Es como que tengo conducción. Bien, tengo aquí un valor, ¿no? 0, bueno, 0 en este caso. En los multímetros que viene este parámetro del sonido, lo que va a hacer es generar un pitido ahí. Va a pitar el multímetro. Es una forma de detectar que yo tengo acá la conducción. Y la otra forma era acá acá, ¿no es cierto? Yo le puedo cambiarle acá a resistencia. Miren, acá también tengo diferentes escalas en un multímetro real. Entonces yo más o menos tengo que saber, ¿no es cierto? La resistencia que voy a medir. Depende de los valores, ¿no? Aquí tengo una escala de 200, 2000, 20 kiloohmios, 2200 y 2000 kiloohmios. Entonces, en este caso voy a ponerle en el más bajo porque obviamente voy a medir conductividad. Entonces aquí miren, me sale un 1 en este caso, ¿no? Cuando está abierto. En el multímetro del laboratorio me salió un 0L, que me decía infinito. En este caso el infinito es un 1. Y tengo las puntas que no están unidas, ¿no? Es como que tuvieran un circuito abierto. Yo voy a tocar aquí y me da, miren, un valor. En este caso me dice que tengo 0,4 más o menos, ¿no? 0,4 ohmios, que debe ser como, ¿cuántos miliohmios? Serían 400 miliohmios más o menos, ¿no? Entonces tengo un valor muy bajito. De esas dos formas yo podría medir la conductividad. Ingeniero, ¿qué es esa entrada azul que tiene el multímetro en la parte de la esquina inferior? ¿Este de aquí? Sí. Ese de ahí es para medir transistores. Y ustedes ven, ahí tiene dos partes. Tiene aquí, no sé si se visualiza bien. Aquí tiene, bueno, el NPN. Hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Entonces, los transistores tienen tres patitas, digamos, tres pines. Aquí, dependiendo de cómo yo le conecto aquí el emisor base colector y acá el emisor base colector igual. Entonces, ahí me va a dar, en cambio, tengo que yo aquí medir este parámetro que se llama el HF. Cuando veamos semiconductores, vamos a ver esto del HF, de qué quiere decir. Ese es un valor de ganancia que tienen los transistores. Y eso lo especifica también en la hoja de datos. Entonces lo puedo medir también acá con el multímetro. A ver qué más mide acá este multímetro. Bueno, es un multímetro básico, en realidad no es tan avanzado, pero suficiente, ¿no? Este es el voltaje en corriente directa. Igual, miren, yo tengo aquí diferentes escalas. Puedo medir voltaje de 200 milivoltios, 2000, 20, 200, y al máximo yo tengo hasta 1000 voltios que puedo medir con este multímetro. Acá tengo de corriente alterna, de 200 y de 750, son las escalas. Acá también, miren, puedo medir lo que es corriente directa, microamperes, miliamperes. Y aquí tengo dos partes, miren. Tengo para medir corrientes pequeñitas
para medir corrientes pequeñitas, yo mido en esta parte de aquí, ¿no? En este caso, tengo que tener mis puntas. Ustedes ven acá, ya tengo las puntas, 3 agujeros, ¿no? Entonces, el negro va aquí en el común y el rojo en este caso, miren, ¿qué me está midiendo aquí en este rojo? Aquí me dice, ¿no? Yo mido voltaje, mido resistencia y mido en miliamperes, o sea, en esta escala de aquí. ¿Sí? Entonces puedo medir, miren, en este caso también puedo medir la corriente, a diferencia del multímetro de la práctica, ¿no? Yo tenía que cambiar, en cambio, las puntas. Pero en cambio, si ustedes ven aquí, cuando yo quiero medir resistencias más grandes, miren, en este caso resistencias con un máximo hasta 10 amperes, o sea, mayor de miliamperes, hasta 10 amperes máximo es lo que me mide en corriente directa. Entonces aquí en cambio, ¿qué me dice? Que tengo que cambiarle acá, a esta punta. Yo tendría que aquí sacarle esto y ponerle acá, ¿no? Acá arriba. Ahí puedo medir yo corrientes más grandes y tendría que también cambiarle esto acá, ¿no? A esta escala que dice de 10 amperes máximo, ¿no? Justamente miren, viene acá a esta punta. Entonces, eso es importante también conocer, ¿no? En algunos multímetros tienen estas opciones, ¿no? De tres patitas, digamos, ¿no? En algunos vienen solamente 2, pero en la mayoría yo he visto que vienen con estos 3 de aquí. Eso, chicos, ¿qué más? Eso, no sé si tienen alguna duda, tal vez. La de la esquina superior derecha es para medir, ¿cómo se llama? Capacitores. ¿Está aquí? Sí. Este de aquí, sí, al parecer sí. Tendría que revisar el manual. No lo he usado esta opción de aquí. Me está dando, miren, esta opción de aquí, como seno que tiene aquí es de corriente alterna. Entonces me está diciendo aquí corriente alterna de 1.5 voltios y 4 miliamperes. Tendría que verle a qué hace referencia eso. No lo he usado, pero el símbolo pareciera de un capacitor, ¿no? Sí, hay algunos que miden capacitores, pero vienen ya así, algo así como esto, con unos agujeros, digamos aquí, ¿no? 2 agujeritos. Entonces yo aquí ingreso el capacitor y mide la capacitancia. Pero en este caso no, en este caso no sé qué me está midiendo. Se debe chequearle. No sé si alguien puede revisarle ahí en internet. De pronto, déjeme ver. Revisémosle aquí con el modelo del multímetro. Ya. Hola. A ver. Si me escuchan bien, ¿no? Sí.
Al parecer es para medir la carga de una batería, de una pila de 1.5 voltios y de 9 voltios. Déjeme ver si es que consigo una batería. Esperen un momentito. Sí, me da un valor acá al ponerle una pila. Me da un valor, el porcentaje de carga me está midiendo ahí de la batería. Bien, chicos, creo que se nos fue el tiempo. Hoy día tenemos solo una hora, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, bueno, el día de mañana entonces continuamos con esta parte de superposición y por favor preparen también el siguiente grupo que tenía que exponer para avanzar con estos temitas, ¿sí? No sé si tienen alguna duda tal vez. Yo tenía una pregunta sobre la práctica, pero no sé, creo que No. no avanzamos. Ya, listo chicos. Quedamos. Ay, perdón, estaba con el micrófono apagado acá. Ya, ¿alguna duda tal vez? Sí, les he escuchado con muteado acá. Ella decía que sobre la práctica, ¿Ya? más tenía, o sea, ya la acabamos, ¿Ya? pero todos los valores de las corrientes y de los voltajes nos dieron el mismo valor en cada resistencia. Incluso lo hicimos en el simulador y obtuvimos lo mismo. ¿Para cuándo es esa práctica? Para hoy creo que Y no. a las 12. A hoy a las 12. ¿Y a todos les sale eso? Creo que sí tiene que dar lo mismo porque son 10 voltios y casi todos terminan en 100 o 1000. Entonces tiene que dar casi, ¿cómo se dice? Voltajes y corrientes iguales. Cierto, Porque en el nosotros en la simulador daba lo práctica nos dio mismo. lo mismo. Simulador daba lo mismo también. A ver, déjenme ver la práctica 4, ¿no? 4. Puedes revisar nuestro trabajo ahí bien, fotografías, bueno, capturas de los simuladores. Perdón. Y en nuestra práctica habíamos puesto las capturas de las simulaciones que nos daban valores iguales. ¿Ya lo subieron? Sí, Y me dice que les salen las mismas corrientes y los mismos voltajes. sí, en cada resistencia es el mismo valor. Y no entendí por qué pasaba eso. Una cosa tal vez que no tuvieron en cuenta, hay que dividir la corriente a la hora de pasarla por un circuito paralelo, tal vez por eso pueda fallar. Es que en el simulador nos dio lo mismo. Ah, bueno, entonces no sé.
Y yo sí revisé todos los ejercicios y bueno, según yo sí estaban bien. A ver, voltaje 1. Los voltajes son, ¿cuántas resistencias son? 1, 2, 3. 4 era. 1, 2, 3, 4 resistencias. Tengo voltajes diferentes, corrientes también diferentes. Son diferentes. Pero en las dos en paralelo, no, las dos en serie sí eran lo mismo. Pero, claro, lo que están en serie es la misma corriente. Lo que están en paralelo, el mismo voltaje, en cambio. Sí cambiaba, pero lo que dice es que, ¿cómo le explico? A ver, explíqueme porque no les entiendo. A mí me dieron los mismos voltajes, digamos, en la resistencia 1, digamos un voltaje de 4.5 punto algo, y la intensidad, el mismo valor, pero en amperios. ¿Y ya subieron ustedes el Sí, informe? porque es que comprobamos con las simulaciones en Proteus y todo, y teníamos los mismos valores. Déjenme ver. ¿Subieron? ¿Qué grupos son? 6 creo que, Viviana Calva, yo lo subí. Y subieron el archivo. Sí, Proteus está ahí. Déjenme ver. A ver, viene, pero sí veo que son valores diferentes. Aquí lo que han simulado la corriente, resistencia 1 tiene 5 miliamperios. Resistencia 2 y 3 tiene 240 microamperios. Y la 4, 4.88 miliamperios. Profe, creo que a lo que se refiere Viviana es que cuando se hace lo de la corriente y se hace lo del voltaje, salen los mismos resultados. Cuando se hace Que el voltaje y la intensidad en las diferentes resistencias son las mismas. O a eso sea, creo que se refiere voltaje en Viviana. 1 es igual que la resistencia en 1, que la intensidad en resistencia 1. Ajá, no sé si puede ver las capturas de las Ya. simulaciones del voltaje y de la intensidad. Mm, ya, ahorita lo entendí. Claro, o sea, bueno, no son exactamente las mismas, pero sí, claro, tienen relación porque las resistencias son de 1 kilo y de 10 kilo ohmios. Entonces, digamos, el factor de división es para 1, ¿no? Si usamos, digamos, la ley de Ohm, por ejemplo, que es, por ejemplo, corriente es voltaje sobre resistencia. Como la resistencia es de 1 kilo ohmio, obviamente va a tener una relación. Y ahí ahorita sí le entendí que me quiere decir. En ese sentido, claro, va a haber una relación. Es que son los mismos. Es que no va a ser lo mismo. Por ejemplo, en un caso, digamos, puede ser 5 voltios. Déjame ver cómo tiene acá en la simulación. La resistencia, Bueno, por ejemplo, tiene 5.12 voltios, mientras que la corriente, en cambio, es 5.12 miliamperios. miliamperios. Ajá. Ajá.
pero los números son los mismos también. Sí. Es que no sé, como que me dio mucha curiosidad porque eran los mismos números. Ujú. Sí. Sí está bien. Sí está bien. Es que es porque las resistencias son de 1 y de 10 kilómetros. Sí, sí. Y el voltaje también es de 10. Y el voltaje también es de 10 volts, claro. Ujú. Entonces tiene un Mm, factor de 1. Ujú. Bueno, solo era eso. Ya, ya chicos. Bueno, ya nos pasamos un poquito. Listo, nos vemos el día de mañana. Un buen día, hasta Listo, luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. 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 Hasta luego.